Una vez que ya revisamos la estrategia para estabilizar la zona pélvica de forma antero-posterior, ahora vamos a ver cómo es que afecta toda la cadena lateral en el equilibrio y en la sumación de fuerzas. Vamos a revisar fuerzas de reacción del suelo. Como seres vivos, no somos inmunes a las influencias de la física en este planeta. Entonces, vamos a revisar rápidamente la tercera ley de movimiento de Newton, que dice, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Quiere decir que cada vez que yo ejerza una fuerza hacia un sentido, va a haber una reacción igual. ¿Qué significa esto? Que siempre que un objeto empuja a otro, vamos a tener la misma fuerza en dirección opuesta. Para el resto del cuerpo, o para nuestro cuerpo, esto quiere decir que toda la fuerza que nosotros ejercemos, por ejemplo, sobre el piso, sobre la pared y demás, tiene un efecto que también se va aumentando gracias a la influencia de la gravedad, la masa corporal y la transferencia de fuerzas. ¿Qué pasa si además de la fuerza de reacción del suelo tenemos el efecto de la aceleración? Esto es la suma de fuerzas que actúan en un cuerpo, dependiendo del peso del cuerpo, que es la masa, y de los movimientos realizados en una dirección específica, que queremos que aceleren el centro de la masa. Ahora, ¿qué implica esto, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro cotidiano estamos deambulando, cuando tenemos que acelerar corriendo, o cómo va sumando en actividades deportivas? Por ejemplo, aquí que tenemos a nuestro chico que lanza la jabalina, sabemos que es fundamental la carrera para poder sumar fuerza y así tener una mejor distancia durante el lanzamiento. Como ya veníamos revisando, el que nuestro sistema musculoesquelético funcione bien depende de que tengamos sinergias musculares que funcionen adecuadamente, que las cadenas miofaciales estén respondiendo en tiempo y forma y transmitiendo igual la información, la energía, la carga, y que además tengan la capacidad de sumar estas fuerzas para nosotros poder realizar una tarea específica, ya sea pasar el tiempo con nuestros familiares, realizar algún tipo de actividad recreativa deportiva, poder estar con los niños o realizar actividades laborales extenuantes. En esta imagen podemos ver del libro de Tom Myers una ejemplificación o una ilustración de lo que sería la cadena posterior y vemos cómo viene desde la base, o bueno, desde el cráneo, que viene incluso desde las cejas, por la fascia frontal, y termina en los dedos con toda la fascia plantar. Para que nuestro cuerpo sea capaz de transmitir la fuerza, necesitamos tener tres elementos. El primero es el control segmental local, que es la capacidad o el control neuromuscular necesario para estabilizar una articulación de manera funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda estabilizar mi articulación estando en estático o estando en movimiento. También el segmento tiene que ser capaz de transferir la fuerza, tanto hacia arriba como de manera ascendente como de manera descendente. Y bien importante, es fundamental que los músculos correctos alrededor del segmento se activen en el momento justo y con la adecuada suma de fuerzas. Esto es lo que le va a dar el timing, lo que va a ayudar a que la secuencia de activación muscular sea la más eficiente y de esa manera que podamos aprovechar el máximo de la sumación de fuerzas. Cuando nosotros vemos el gesto deportivo del saque de un tenista, podríamos imaginarnos que realmente todo depende del gesto a partir del hombro. Pero como nos demuestra esta imagen, hay un montón de fuerza que se viene sumando desde los pies. Entonces tenemos las piernas, aquí vemos la importancia y la influencia del core, el hombro y luego ya finalmente el brazo. Entonces aquí es bien importante que la cadena cinética pueda gestionar cada uno de los segmentos para poder hacer una suma adecuada de la transferencia de carga y así poder tener realmente la fuerza que estamos buscando para el saque. Si alguno de estos
no entra en el momento adecuado o si alguno de estos no tiene la fuerza suficiente, la calidad del saque se va a ver disminuida. Aquí podemos observar con claridad cuánta es la importancia y cuánta fuerza suman las piernas y el tronco al esfuerzo que realiza el hombro, brazo y codo durante el gesto del saque en el tenis. Ahora, ¿qué relación tiene la fuerza de reacción del suelo y los enlaces débiles de los que hablamos en Newrak? Un enlace débil en la cadena biomecánica podría ser un control neuromuscular reducido que tiene que ver con el tiempo y la coordinación de la activación muscular. Puede haber una estabilidad funcional alterada. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna de las estructuras estén dañadas o podría haber una fuerza muscular alterada también. Aquí podemos ver un ejemplo de qué ocurre si tenemos la estabilidad funcional alterada en la región del core. Veíamos en la primera diapositiva cómo se van sumando las fuerzas. Aquí tenemos la pierna, pero al estar reducida la estabilidad del core, vemos cómo hay una disminución de la fuerza del saque, ya que el hombro y el brazo tienen toda su posibilidad al 100. Entonces, ver que no hay suficiente estabilidad en el core nos disminuye la fuerza del saque. Ahora, ¿qué ocurre si el tiempo de respuesta de la musculatura en la zona del core se retrasa? Vamos bien con la sumación de fuerzas de la pierna, pero resulta que aquí en vez de entrar inmediatamente el core sumando la fuerza de la pierna, se tarda, entonces vemos que tenemos una pérdida de la fuerza total durante el saque. Entonces, bueno, a lo mejor este tipo de información cuando tenemos personas que no se dedican al alto rendimiento podría ser no tan relevante en sus actividades diarias. Pero si trabajamos con atletas, si trabajamos con deportistas, el que nosotros podamos mejorar la calidad y el tiempo del reclutamiento de las fibras musculares podría hacer la diferencia entre que nuestro paciente pueda ganar una medalla, un reconocimiento o se lo pierda. ¿Cómo es que nos apoya Newrak en la integración de las fuerzas de reacción del suelo? Bueno, número 1, tenemos ejercicios de control segmental local. Tenemos ejercicios de control motor en donde nosotros le vamos a ayudar al paciente a tomar conciencia de cómo estabilizar cada uno de los segmentos. Después, con los ejercicios en cadena cinética cerrada, tenemos ejercicios multisegmentales que nos van a ayudar a mejorar esta conexión y esta plasticidad que nos va a ayudar a mejorar la transferencia de fuerza en las cadenas musculares. Y también con la indicación vocal, con la velocidad de los ejercicios, con el tipo de reto neuromuscular que nosotros le pongamos a cada uno de nuestros pacientes, podemos mejorar la coordinación intermuscular. Y esto lo podemos hacer gracias a los 3 ingredientes principales de Redcord, que es la cadena cinética cerrada, trabajar en superficies inestables y poder trabajar el cuerpo en todos los planos de movimiento. Ahora, ¿cómo afectan las fuerzas de reacción del suelo y la alineación del pie? Como decíamos, tenemos fuerzas que no podemos evitar, que son parte del día a día, que por ejemplo la gravedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos el peso de la gravedad, nuestros pies tienen una estrategia de adaptación. Cambia el arco del pie cuando estamos en sedestación sin el apoyo completo del peso y cuando tenemos un apoyo con todo nuestro peso. Lo habitual es que haya un descenso del arco menor a 4 milímetros. Cuando el descenso es mayor a 4 milímetros, estamos hablando de una hiperpronación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una hiperpronación? Podemos empezar a ver un montón de modificaciones a nivel estructural solamente con vencer esa parte del pie. Calcáneo en eversión, astragalo en rotación medial, arco medial disminuye y lateraliza, abducción del antepié, rotación medial, rótula, la parte proximal rota lateral y la parte distal rota medial, el fémur rotación medial, cadera rotación y
flexión medial, inclinación anterior de la pelvis, lordosis lumbar aumenta, sifosis dorsal disminuye, lordosis cervical disminuye, la cabeza se posterioriza. Y todo esto por un desbalance que empieza con una hiperpronación. Entonces, imagínense qué importante es que nosotros tengamos, o bueno, nuestros pacientes tengan la capacidad de estabilizar cada segmento. Aunque uno empiece a colapsar, vamos a tener una respuesta en cadena en el resto del cuerpo. Tenemos una de las dinámicas que vamos a realizar de manera presencial y es el test de caída del navicular. Esto para poder ver si nuestro paciente está teniendo una buena estrategia a la hora de mantener la integridad de la estructura del pie o si está colapsando. Entonces se va a tomar la medida de dónde está el navicular, la base del navicular, y se va a marcar con un plumoncito. Y después se va a tomar esta medida, ya sea con una regla o podemos poner un cartoncito atrás para ver a qué altura queda. Sin modificar la posición inicial, se le va a pedir al paciente que le ponga peso a ese pie. Y vamos a ver qué tanto desciende el navicular. Como les mencionaba anteriormente, si la caída es mayor a 4 milímetros, tenemos una hiperpropensión y entonces eso nos puede decir que la cadena lateral está fallando en su labor de darle estabilidad y soporte a nuestro cuerpo. Aquí podemos ver una imagen de todo lo que abarca la cadena lateral. Y entonces aquí podría hacernos sentido el por qué es importante evaluar al glúteo medio. Ya hemos hablado de él varias veces y es que tiene una cualidad bastante peculiar y es que es un músculo estabilizador tanto como es un músculo movilizador. Pero precisamente si falla en su actividad estabilizadora puede repercutir en toda la posición de la pierna y en cómo transferimos nosotros las cargas desde el apoyo. Para poder entender esto, hagamos un resumen de las fuerzas de reacción del suelo. Tomemos en cuenta, como bien nos dice la tercera ley del movimiento de Newton, que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Nuestro cuerpo tendría que estar preparado para poder gestionar la fuerza que nosotros imprimimos hacia el suelo de vuelta. ¿Qué es importante para que nuestro cuerpo tenga esta capacidad? Número 1, que pueda tener un buen control segmental local. Que la transferencia de fuerza sea adecuada y que además los músculos respondan en el tiempo que tienen que responder. También hablamos de la importancia del glúteo para poder mantener la estabilidad, el equilibrio y la alineación del tronco y del cuerpo en general. Ahora que entendemos la importancia de la estabilidad lateral de la zona de la pelvis, vamos entonces a ver de qué manera con NEURAC lo podemos evaluar y lo podemos tratar. Aquí tenemos estos dos ejercicios. Side Lying Hip Abduction o abducción en decúbito lateral, que nos va a ayudar a evaluar la cadena lateral. Y Side Lying Hip Abduction, que nos va a ayudar a evaluar la cadena medial. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Viendo la habilidad para encontrar y mantener la posición correcta, la calidad del movimiento, la alineación del cuerpo y si hay presencia de dolor al realizar el movimiento. Y por último, tenemos estos dos ejercicios que nos van a ayudar a evaluar la cadera y los miembros inferiores. La única condición al realizar estos ejercicios es tener una puntuación de 0D antes de intentar evaluar con un apoyo unipodal o unilateral. Esto lo explicaremos más a detalle cuando estemos en la práctica, pero bueno, requerimos que los pacientes tengan una cierta facilidad para encontrar la posición inicial, para después evaluar este movimiento complejo que sería la flexión de cadena en prono y la flexión de rodillas en supino.
Como con todos los otros tests, vamos a evaluar la habilidad para encontrar y mantener la posición correcta, la calidad del movimiento, la alineación del movimiento y si hay presencia de dolor. Con estos 2 ejercicios concluimos la batería de 7 tests y ejercicios para tratar los miembros inferiores y la zona lumbar.